compañero Federico. Perdón. Y bueno, en un principio, leyendo por ahí el diseño de la provincia, vimos que algunos colegios por ahí no seguían tanto la línea por ahí de psicomotricidad, corporalidad, por ahí iban más por el lado de prácticas corporales, y por ahí, cuando Sabrina nombra esto, ahí como que cierra de que cada institución, digamos, cada colegio puede tomar una postura acerca de la educación física. Entonces ahí como que terminan de concluir, si bien todos toman los contenidos, o sea, de deportes, de gimnasia, el liceo tiene vida en la naturaleza, eh, lo nombra ahí como uno de los contenidos, y bueno, eso está bueno, o sea, como que los colegios le dan más o menos una carga horaria similar en todos los colegios, más o menos es similar, pero por ahí cambia la mirada en la que se toma la educación física. En una se habla más de prácticas corporales, y en otra por ahí se sigue un poco más la línea o a rasgos generales de lo que dice por ahí el diseño de la provincia en cuanto a conceptualización de la educación física, ¿no? Y bueno, también está bueno estos cursos que tienen como aparte, o esto de ser optativo, por ejemplo, yo cuando iba al colegio y tenía educación física, nosotros es como que nunca, no teníamos tanta, digamos, tanto énfasis en la educación física. Se conocía por ahí en un año, no sé, un deporte, no sé, vóley, o siempre era lo mismo, siempre era como repetitivo, no sé, softball, o como la variedad de que hay dentro de la educación física está bueno, y yo creo que se le da una importancia bastante amplia. Y bueno, esto de que, al menos yo pude observar más esto, de que si bien el diseño provincial está, eh, bueno, esto de que cada colegio tenga un departamento de educación física, como que es algo para resaltar, porque ahí es donde la institución puede definir un proyecto y conceptualizar la educación física, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no? ¿Por qué dar esto? ¿Por qué no? O sea, no es solamente como una bajada de línea, digamos, lineal. Si bien en los colegios de la provincia tampoco es lineal, así, pero más o menos siempre se amolda ahí. Acá podemos ver, por ejemplo, que es algo que me llamó la atención a mí, de cómo directamente toma como otra postura, o se puede ver otra postura de la educación física. Bien, Evelyn, yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto que está narrando Evelyn, y porque trae ella, y hemos traído todo el tiempo los diseños sobre la mesa. El diseño tiene una característica, ¿cuál es? Tiene muchas características, pero hay una que tiene, que es prescriptivo. Es prescriptivo porque, y esto quiero aclararlo, porque lo que Evelyn dice, por ahí para muchos puede decir, bueno, pero el diseño es prescriptivo. Sí, pero no es prescriptivo porque me dice, es esto y no es otra cosa. Es prescriptivo porque define algo común para todos, ¿sí? Por eso es prescriptivo, porque es el que marca, ¿no? El que marca una situación igual para todos. O sea, todos mínimamente tienen que tener estos conocimientos que el diseño define. Ahora, después, en el marco de la autonomía, ¿sí? Le dice a las instituciones, bueno, esto tiene que estar, después todo lo demás se puede hacer, Aparte, ¿no? Sí, vamos, yo, Federico. yo estoy con Evelyn en el trabajo, y obviamente el currículum o el diseño es demasiado amplio como para poder abordar todo. Entonces, dentro del recorte que ya está hecho para la educación física, se tiene que seguir recortando dependiendo de la institución, también obviamente los grupos con los que se vaya a trabajar, el año, y como decía Sabrina, el tema del proyecto institucional, obviamente ahí también se recorta, después en lo que eligen los estudiantes también, entonces siempre se va recortando y lo último, digamos, es la clase, que ahí también hay una postura, Sí. que se trabaja dentro de una institución, pero bueno, dentro o en el patio también está la postura de cada profe, que va a dar los contenidos de determinada manera, dependiendo cómo entienda el currículum, cómo entienda los contenidos, cómo se posicione frente a los sujetos, digamos, y también sobre determinada posición sobre el cuerpo, sobre el movimiento. Entonces ahí también hay, digamos, como una autonomía, se podría decir, creo. Sí, yo diría que la educación física es la asignatura o la disciplina
autónoma que tiene el sistema educativo en ese sentido, ¿no? También pienso en relación a lo que dice Fede y a lo que dijo Evelyn, que quiero retomar ahí una cosa que me parece interesante, y es pensar que los diseños están en función de una política educativa, ¿sí? Los gobiernos definen políticas educativas, y en torno a esas líneas de políticas educativas se bajan los diseños, que son leyes normativas, ¿sí? Entonces, ahí también hay que pensar que esa autonomía también, y en determinadas situaciones se aviene o debiera avenirse a una línea política, ¿no?, que está dada por los gobiernos que las definen. Y en este sentido, ¿qué tiene la educación física? Tiene esa amplitud para poder definir y redefinir en el marco de sus paradigmas, ¿sí?, cómo llevarla adelante. Ayer se dio una situación entre tensa y esclarecedora, y también de dejarnos pensando a todos, en el sentido de decir, ¿qué pasa? Y hoy lo dijo Sabri, porque lo hemos charlado, ¿qué pasa entre aquello que se escribe y aquello que sucede, ¿no? ¿Qué pasa con eso que está en la letra de los proyectos, tanto del proyecto educativo de la línea política nacional o provincial, de los proyectos de las instituciones, de los proyectos de los departamentos, y lo que sucede en las escuelas, ¿sí? Por lo general en los proyectos, en aquello que está escrito, siempre podemos ver, a veces sí, a veces no, pero hasta ciertos estamentos podemos ver que hay una línea dentro de un paradigma, y que está definida por los conceptos que ese paradigma lleva adelante. Pero, ¿qué pasa cuando en el territorio del hacer los paradigmas se mezclan? Bueno, es propio de la educación física. ¿Por qué? Porque es una disciplina en crecimiento, porque todavía tenemos, los paradigmas conviven en la educación física. Tenemos profes que están parados en un paradigma biologicista de principios del siglo XIX, y profes que han ayornado ese paradigma biologicista, ¿sí? Tenemos profes con líneas dentro de un paradigma social humanista que no todas son las mismas y que lo definen de determinadas. Tenemos profes que definen un paradigma social humanista que casi niegan lo biologicista, y profes que dicen, bueno, este es un paradigma social humanista que no niega que somos tenemos una biología, ¿no? Todo eso está en el patio. Todo eso, ¿sí? Genera situaciones todos los días en los proyectos áulicos. En los proyectos áulicos. Hay un proyecto departamental, ¿sí? Lo llamemos así o no, no importa. Hay un proyecto departamental, hay. Ahora, después, cuando se desprenden los proyectos áulicos, es donde empieza un poco a detallar esto que también decía Federico, ¿no? O sea, ¿dónde estoy parado, dónde estoy parada? ¿Cuál es el paradigma que sustento? Y a veces el paradigma que sustentamos no es puro. No es puro. Incluso ayer se dieron algunas cuestiones en relación a las palabras que se utilizan para definir situaciones. Y ahí parece que trabajamos en un paradigma que es puro, pero no lo expresamos como un paradigma puro, ¿sí? Eso también pasa en los patios. Esa es la educación física de los patios, ¿no? Por eso es tan difícil a veces proyectarse a lo escrito pensando en lo que en la realidad sucede, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más va a contar un poco del proyecto? Del trabajo práctico 1. Profe, te comento, en mi grupo nos Juan. pasó que como varios tuvimos que hacer el cambio de comisión, el jueves nos tuvimos que acomodar para poder hacerlo, y estuvimos bastante tiempo como al principio entrando a las páginas, como conociéndola, el famoso tocando todos los botones y viendo toda la información que había dentro de la página, que estaba bueno, y nos llamó la atención la diferencia de disponer cada uno también la información,
las distintas informaciones que había, algunas por ahí tenían alguna fundamentación más general, y después más específicas había, por ejemplo, yo me enfoqué más en la del Bellas Artes, y me llamó la atención que ni bien entré en el drive de la parte, en la carpeta de educación física, ya estaba todo separado por año, y no había como una fundamentación más general que englobe todo. Y a la hora por ahí de armar el texto y desarrollar con nuestras palabras, como que tuvimos que leer todo para poder armar como una reflexión, que me llamó la atención que por ahí no haya una de base que haga como una introducción general y hable por ahí de todo el recorrido, que yo no sabía, por ejemplo, que en sexto año tenían la posibilidad de hacer educación física extra. Yo pensé, como decía, hasta quinto, dije, bueno, en sexto no tienen, y, y bueno, me enteré ahí cuando Sabri nos comentó. Ujú. Pero estuvo bueno hacer ese trabajo de analizar, ver el trabajo que se hace en conjunto, cómo según cada escuela, con el enfoque que tiene, cómo también atraviesa esa especialización a la educación física. Sí, a mí me Profe, interesa, perdón. sí, Fede. No, que quería agregar que por ahí también tiene que ver, porque por ahí lo pensamos como institucional o general, la escuela, pero también son, digamos, personas que deciden eso, que vienen de la universidad en general, muchos de los que aparecían en la fundamentación, digamos que aparecían los nombres, muchos los conocemos de la facultad, entonces por ahí también eso te da una pauta de, bueno, este profe va por acá, entonces ya sé más o menos qué voy a leer o con qué me puedo encontrar, y creo que tiene que ver también con las personas que componen ese departamento, digamos. Sí, yo voy a ir después de lo de Fede, voy a tomar lo que dijo Juan con respecto a cómo se estructura ese espacio donde se vuelca la información, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo esté ligada la educación física al proyecto institucional se define también en esa estructura. Cuando la educación física no pauta, ¿sí?, una fundamentación específica, es porque está totalmente vinculada a la fundamentación del proyecto institucional. O sea, es como que hay que ir allá, ¿no? Son los vínculos que uno tiene que generar en la búsqueda para decir, wow, ¿por qué no está pasando? Yo busco la respuesta, ¿no? Digo, ¿por qué acá no hay? Acá hay y acá no hay. ¿Cuál es la diferencia entre la educación física que se pauta acá y la que se pauta allá? Sí, Fabi, perdóname que te interrumpa. En relación Sabri. a esto, en lo que sucede que en Bellas Artes, en relación también al proyecto institucional, ¿no? A lo que se pretende, esto que yo les comentaba del perfil del estudiante, que desde los primeros años hasta el último año lo que se espera es que el estudiante que egrese sea una persona crítica y que sea la autonomía, ¿no?, del estudiante. Por eso es que los chiquis empiezan con decisiones de su trayectoria desde el primer año hasta séptimo. En séptimo año se nota más, ¿no? Por esto también esta escisión que hay entre la educación física hasta quinto año y en sexto y en séptimo. Hasta quinto año, bueno, las decisiones que pueden tomar tienen decisiones sobre educación física, porque como yo les comentaba, bueno, los primeros años rotan, ¿no? En trimestres. En cuarto año tienen la posibilidad de decidir cuál es el interés, qué deporte van a tomar, ¿no? Cuarto y quinto. Y ya, hasta ahí, a nivel obligatorio, tienen que tomar una decisión. Y luego pueden optar por este perfil del egresado que pretende la universidad, que es de bachiller, que conforme a los intereses, cuando uno va creciendo, también los intereses se van, ¿no? Como es un embudo, se van haciendo cada vez más chiquitos y con suerte podamos definir qué es lo que queremos seguir. Bueno, en ese sentido, por eso es que la posibilidad de optar por
no es que solamente en la materia de educación física tienen posibilidades de elegir. En el perfil de egresado de Bellas Artes es que toman decisiones desde siempre. Cuando estás en los primeros años, decidís si querés optar por materias experimentales o de sociales. Cuando estás, tenés que decidir dentro de las materias de la elección que vos tenés de si estás en música o en visuales, decidís qué instrumento querés tocar. ¿Qué rama de visuales vas a seguir? Si vas a seguir códigos experimentales o códigos socializados, que tienen que ver con la pintura, con el grabado, con el dibujo, o sea, siempre los estudiantes van tomando decisiones que marcan y definen la trayectoria personal. Por eso también las decisiones están contempladas dentro del Departamento de Educación Física, es por eso que ustedes ven una educación física que pareciera ser una, hasta tercero, una que no se entiende porque aparecen 2 deportes en cuarto y en quinto, y una educación física que parecía no existir en sexto y en séptimo. Esto que aclara Sabri es importante porque, digo, y refuerza un poco lo que yo dije, hay que ir al lineamiento institucional para entender el proyecto de educación física, porque el proyecto de educación física no está escindido del proyecto institucional, es parte del proyecto institucional, y en esta escuela en particular se define, ¿no? Se define redundantemente, definitivamente ahí, ¿no? Digo, es claro por qué no hay una fundamentación aparte, sino que es porque están totalmente consustanciados y parten desde ese proyecto, desde esa fundamentación del proyecto institucional, ¿no? Con respecto a lo que dijo Fede, sí, a veces uno ve y dice, en este colegio está esta persona, esta otra persona, se sigue esta línea, a veces sí y a veces no, porque ahí en eso también el texto de Garay, que ya habrán leído o que estarán por leer, ¿no? Que habla sobre instituciones, ahí se define también cómo los profes tenemos que avenirnos a los proyectos de las instituciones en las que trabajamos, digo, o sea, cuando Garay habla de procesos instituyentes, ¿sí? Para cambiar aquello que está instituido, o sea, no habla de un loco, de una loca que se tira del techo con algo que no va ni de la mano con el proyecto institucional, sino de alguien que empieza a proyectar situaciones que flexibilicen, presenten otra mirada sobre el proyecto institucional, ¿no? Porque la institución ahí te dice, bueno, este es nuestro proyecto, ¿no te gusta? Go, ¿sí? O sea, los procesos instituyentes no son locuras en las que uno dice, bueno, esto hay que cambiarlo de cero. Yo voy a entrar a esta institución. A ver, esta institución, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos hoy. En esta institución, el eje del proyecto para educación física es el deporte. No, de ninguna manera. Yo quiero dar natación, danza. Yo quiero dar danza. Quiero dar expresión corporal. La institución te dice, no, bueno, mire, acá se da esto. Bueno, no, entonces danza no, pero bueno, vamos a hacer bien, no, esta escuela campamento no, esta escuela no. No, pero yo quiero, bueno, o sea, no es así nomás, son procesos lentos, pero en principio, cuando yo trabajo en una institución, tengo que avenirme al proyecto de la institución e ir revisándolo, ¿sí? Con calma, ¿no? Para ir generando pequeños proyectos que generen procesos instituyentes. Pero por eso digo, esto que dice Fede, sí, los profes tenemos perfiles, pero tenemos que sumarnos a los proyectos institucionales. A veces vemos profe que dicen, ¿qué hace este profe acá? Si no, la línea no, bueno, sí. Pero se aviene a este tipo de proyecto. Lo que no quiere decir que no esté generando, bueno, nosotros tenemos profe que conocemos, que ha sido profe de ustedes en la Facu, que ha generado un proceso instituyente importante en relación a lo que hoy Sabri decía sobre la vida en la naturaleza, y también sobre los deportes y juegos alternativos en el liceo, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo un trabajo de mucho tiempo, ¿sí? De mucha charla,
además de revisión de un profe que maneja el departamento también, con una mirada, con una transformación en su mirada, abierto a la escucha, ¿no? Abierto a la escucha, porque eso también, los procesos instituyentes se dan cuando hay escucha, hoy lo dijo Sabrina, tenemos, bueno, es de público conocimiento, la directora ¿le dicen directora o jefe o jefa, Sabri, ahí en el departamento? No, jefa. La jefa del departamento es la profesora Natalia de Loca, ustedes la conocen porque es profe de observación 1, ¿sí? Entonces, bueno, eso también. Todo eso, bueno, que se mueve un poco dentro de lo que Sabrina dijo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito en el que las cosas suceden? El ámbito en el que las cosas suceden, en el marco del diálogo, ¿no? Bueno, eso se ve también ahí cuando uno hace el buceo. ¿Qué más sobre el buceo y los trabajos? ¿Qué más? Yo odio preguntar con nombre y apellido, no quiero. ¿Quién más? Dale, vamos, porque Profe, segura. Sí, Juan. yo le comento de paso también a Sabri, Sí. cuando buceaba en la página de Bellas Artes, me leí la fundamentación del plan del 2012 que tiene Bellas Artes y en ningún momento figura la palabra educación física, que dije, me llamó en parte la atención y por otro lado digo, bueno, por ahí tanto no, porque con la mirada que tiene y todo lo que redacta, más como te da un panorama de lo que busca la escuela hacia los alumnos, ¿no? La salida que les da. Que por ahí dije, claro, como termina siendo extracurricular y es o sea, una materia, para poner así entre comillas en criollo, de relleno, por así decir, para brindarle a los alumnos más herramientas. Pero sí, me pareció al principio como raro, me generó, o sea, me abrió mucho a pensar el por qué, o en mi colegio cuando yo decía, che, ¿por qué está esta materia? ¿Por qué esta otra? ¿Para qué me va a servir? Como que me abrió a muchas preguntas. No sé qué opinión tenés por ahí sobre eso, ¿no? De que no figura ahí en la fundamentación. Otra cosa que por ahí quiero agregar. Sí, Sabrina Belvedere. Vamos, Sabri. No, que bueno, a mí también me tocó, porque por lo menos en mi grupo nos pasó que estábamos medio ajustados con el tiempo, entonces decidimos como dividirnos cada uno, buscar una institución. Bueno, y yo busqué del Bellas Artes, y bueno, también lo que decía Juan, que en ningún momento en la fundamentación aparecía la palabra educación física, y por otro lado, después cuando Sabri contaba, yo cuando busqué no encontré talleres y proyectos relacionados a la educación física. Por ahí yo no busqué bien o no supe encontrarlos. Pero bueno, después cuando Sabri contó, digo, bueno, por lo menos hay un taller que en los últimos años hace referencia a la educación física. Sí, los talleres sí, no figuran como tal, no figura como taller de, porque conforme, vieron que ya les comenté, conforme pasan los años, los talleres son definidos por el interés del estudiante. Entonces, como eso fluctúa año a año, no lo vas a ver descrito en el proyecto como taller de, por ejemplo, expresión corporal, taller de, no sé, una vez que hubo taller de yoga, por ejemplo, para estudiantes y docentes, otro año ese taller no se armó. Yo les hablaba hoy de los talleres relacionados con nuestra área, ¿no? Que implican, están comprendidos dentro de educación física, pero esos talleres extracurriculares que son los pensados por el centro de estudiantes, pueden no estar referidos a nuestra carrera también, a nuestros intereses. Taller de teatro, por ejemplo, taller de actuación. Hubo otro año taller de oratoria, que no tiene nada que ver con nosotros, pero era un interés
que salía a partir de los estudiantes, de cómo, ¿no? De los nervios frente a la exposición. Entonces por ahí se empezó un taller de oratoria. Por eso que creo que no figuran como tal dentro del proyecto, porque van fluctuando. Yo tendría que revisar, ahí no revisé lo que dice acerca de los talleres, cómo parecen. Tarea para la próxima, voy a revisar a ver cómo parecen y te digo, después te digo dónde estamos nosotros parados. Dale, sí. Hay una cosa que yo quiero decir, porque Sabrina es una profesora particular de educación física, particular digo porque está en una escuela donde esa particularidad como profe de educación física y la mirada amplia sobre la educación física se puede desarrollar sin ningún problema, ¿no? Digo, eso siempre nos lleva en las charlas a decir, bueno, hay algo que me parece sustancial en esto, en la revisión de las instituciones, y que es muy interesante lo que vienen diciendo, sobre todo esto de lo que no se ha podido leer y que después alguien que está en la institución nos está contando, ¿no? Entonces, hasta dónde ese perfil sobre el que nosotros buceamos es el perfil de la institución, ¿no? Perfil entre comillas, ¿no? O es el ideario que la institución, ¿dónde se ve el ideario de la institución? Cuando vamos a la institución, ¿no? Que es la pata que nos está faltando, por eso traemos a los docentes a hablarnos sobre las instituciones, porque hay algo que subyace, o que debiera subyacer en las lecturas, ¿sí? Cuando revisamos ahí, pero si nos faltan datos, obviamente tampoco podemos leerlo, ¿no? Pero me parece interesante porque detrás de todo esto que ustedes han buceado en relación a los proyectos institucionales y a los proyectos de los departamentos en particular, lo que, vuelvo a repetir, subyace es una idea de educación física, es qué educación física está mirando cada institución y cómo cada institución está contemplando la educación física, ¿no? Y yo me seguiría preguntando, como se preguntó, creo que fue Juan, cuando se preguntó por qué en la Fundamentación General de Bellas no se nombra la educación física, ¿no? No se nombra, y yo no la tengo acá presente, pero digo, ¿no se nombra la educación física o no se nombra ninguna asignatura? O sea, eso también hay que verlo, ¿no? Porque a veces nos vemos afectados y pero la educación física no está. Bueno, pero el resto tampoco está, ¿no? Y si no está la educación física, ¿por qué no está la educación física? Después de todo lo que nos narró Sabri, ¿no? Después de todo el lugar que se le da a la educación física en la institución, ¿cuál sería el por qué no? Sería una cuestión que tiene que ver con cómo se define a la educación física y que lo que es la educación física para la escuela no es la educación física que se define en el discurso de la letra escrita como educación física. Todas esas cosas son para pensarlas en el marco del análisis de lo institucional. Es sumamente interesante, porque todo eso nos lleva a pensar, yo soy afín con esta institución, quiero trabajar en esta institución me va a contener con mis ideas, con mis inquietudes, ¿no? Tiene que ver con el lugar donde voy a elegir trabajar. A veces no se puede elegir donde trabajar porque se necesita laburar, ¿no? Pero digo, cuando puedo elegir, voy a elegir trabajar en este lugar, ¿desde dónde? ¿Desde dónde hago el análisis? Desde acá lo hago, desde el proyecto institucional. Y de cómo se desprende el proyecto de educación física de ese proyecto institucional, ¿sí? Nos quedan 3 minutos. ¿Quién más quiere contarnos algo que como todo lo que se dijo nos deje pensando? Porque yo creo que no le hemos dado respuesta a nada, o sea, definitiva, ¿no? Porque también creo que no hay respuestas definitivas. No sé si lo dije en un teórico o lo dije ayer en el práctico. Somos seres inacabados, ¿sí? Y la educación es un espacio, como dijo Sabri, de incertidumbre, siempre de incertidumbre. Entonces, con sujetos inacabados, y entre eso y la incertidumbre, ¿no? Todo lo que está, no se define en el marco de las definiciones, ni de las respuestas cerradas, ¿no? O sea, siempre es abierto, siempre es abierto. ¿Quién más? Nos quedan 2 minutos. Si nadie más, le vamos a dejar a Sabri un espacio para que se despida, para que se despida hasta la próxima, ¿no? Y yo me tomo el último segundito también para despedirme. Bueno, gente, espero haber podido
colaborar con esto que tiene que ver con la visión de las instituciones, también poderles haberles transmitido tranquilidad en cuanto a lo que ustedes saben, ¿sí? Siempre confiar en lo que uno tiene herramientas, no se olviden de eso, las herramientas están, hay que ordenarlas solamente, la incertidumbre va a seguir apareciendo siempre, los nervios siempre van a estar y el medio siempre va a estar. Como decíamos con Fabi ayer, yo no le digo miedo, le digo incertidumbre, el miedo paraliza para mí. La incertidumbre siempre está, y con eso, bueno, espero que sea un motor. Siempre confiar en lo que uno sabe. Les dejo ahí mi correo, les vuelvo a repetir, sin vergüenza, si alguno tiene, sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Sin miedo, si alguno tiene dudas, lo que necesiten, ¿sí? Si ustedes piensan que en algo les puedo colaborar, en su trayectoria como estudiantes en este momento y próximamente espero como colegas, escríbanme, y nada, les mando un saludo, que tengan lindo día, y aquí estaré para la próxima si todo sale bien. Bueno, yo en el último minuto agradecer a Sabri, muchísimo, ha sido un placer, agradecerles a ustedes que me hayan recibido aquí en la casa de la comisión, muchísimo también. Les propongo que entren al Padlet y que revisen los trabajos de los otros grupos, porque me parece que eso va a ser sumamente enriquecedor. No se preocupen por la lista, porque yo tengo anotados quienes estuvieron, ya lo tengo acá. Y bueno, muchísimas gracias, sigan trabajando, sigan pensando en esto y vayan preparándose para todo lo que implica el próximo encuentro con Sabrina, ¿sí? Gente, muchas gracias por la atención, que tengan un buen finde. Nos vemos, gracias Sabri, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen fin Un de... placer. Gracias, profe. Buen fin de.